interesante. Bueno, primero que todo, pues agradecer a Macrotix por la convocatoria del día de hoy y pues a todos ustedes por su asistencia. Cualquier tema de precios, compra, cotización de equipos lo pueden realizar directamente con Alejandro, pues les puede colaborar con ese tema. Bueno, iniciamos la capacitación. Vamos a ver rápidamente, este es el índice, vamos a ver un poquito de Tepelín en Colombia rápidamente, no vamos a entrar a profundidad. Miraremos los modelos de switches que manejamos a nivel corporativo, algunas características técnicas ya más específicas de su interés y vamos a ver un ejemplo de configuración de un switch que tengo aquí conectado como tal y listo pues para mostrarles algunas configuraciones. Al final vamos a ver algunos casos de éxito y también algo de la herramienta TPNMS, que es nuestra herramienta de gestión de switches. Bueno, Tepelín en Colombia. Para las personas que no conocen, tenemos oficinas locales aquí en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Como tal, contamos con bodega, área de garantías, área de call center técnico, que es interesante que conozcan. Si tienen alguna duda técnica, ustedes o sus clientes pueden llamar a conocer acerca de configuraciones básicas sobre los dispositivos, ¿sí? Interesante que lo tengan en cuenta, tenemos la línea gratuita de call center, también área de garantías para trámite local de garantías, en el caso de que aplique alguna garantía para algún equipo, ¿verdad? Manejamos 5 años de garantía en todo el tema de switches que vamos a ver hoy, que es un muy buen tiempo de garantía en nuestra marca, 5 años como tal. También hay un tema de protección de precios. Cuando tengan algún proyecto interesante que lo pueden escalar a través de Macrotix, se puede revisar y protegerlos a ustedes como canal para que pues, puedan ganar el proyecto como tal. Estamos desarrollando programas de capacitaciones, así como este webinar que están asistiendo el día de hoy. La idea es de ir desarrollando más webinars de diferentes tecnologías y ya de pronto entrar más en detalle a las herramientas que tenemos. Bueno, en cuanto a los switches corporativos de TP-Link, bueno, tenemos varias familias de switches como tal. Es interesante que conozcan, el abanico ya es bastante amplio, hay varios modelos, ¿sí? Entramos desde una gama no administrable, pues esta, digamos, simplemente es plug and play, conecta, funciona, conectas al punto de energía, te da puntos de datos, nada más. Equipos de en 10, 100 y en giga también, que pues digamos, obviamente manejan un precio bastante económico y pues son switches de entrada como tal. Hoy nos vamos a centrar en la familia administrable, desde la familia Easy Smart, que ya son equipos switches un poquito más, con algunas características, se llama semi-administrable, es decir, se puede centrar desde la interfaz web, hacer algunas modificaciones, soporta el tema de VLANs, para ustedes que sí despliegan VLANs o redes virtuales, son switches de acceso para poderlas desplegar y también el tema de calidad de servicio. Importante que conozcan, esta línea Easy Smart no maneja el protocolo SNMP, es decir, no puede ser gestionada con la herramienta que vamos a ver más adelante. De aquí hacia arriba todos ya manejan SNMP, ya para todo el tema de gestión a través de una herramienta, con este protocolo, ¿verdad? Pasamos a switches capa 2, ya son switches más grandes, como tal manejan algunos puertos de fibra, ya son full administrables capa 2, la familia Jetstream que maneja puertos de consola y más funciones también full capa 2 y enrutamiento estático, y por último nuestro switch capa 3 como el T2700, que ya es la línea más robusta en TP-Link. Al final les voy a mostrar otros slides de otra presentación más en detalle de este equipo, que es bien interesante, maneja puertos a 10 GB, protocolos de enrutamiento, bueno, ya es el equipo top en la línea TP-Link. Listo. Entrando un poquito más a las líneas, digamos que más normalmente se comercializan. Tenemos la línea Smart, como les comentaba, es una línea de switches capa 2. Hay dos tipos de equipos como tal, switches con puertos a 10-100, más económicos, y switches con puertos 10-100.000 a giga. ¿Qué es interesante? Tenemos puertos de fibra. Equipos que más se comercializan, equipos como el T1600 G28PS, que es el que hoy vamos a ver en laboratorio, es un switch como tal ya de 28 puertos, 24 de cobre más 4 de fibra, no son combos, ¿sí? Eso es una mejora, digamos, en estas nuevas referencias de TP-Link. El anterior modelo, el 2424P, era combo, entonces tú perdías 4 puertos cuando usabas los de fibra. Ahora no, ahora ya son dedicados 28 puertos, son 24 de cobre más 4 de fibra. Entonces, están de tal manera que si usas los de fibra no pierdes los últimos puertos de cobre como tal. Listo, interesante, tenemos soluciones en esta línea también con PoE, que como ustedes saben es para energizar los equipos, Power over Ethernet, con estándar AF y AT, es decir, puedes conectar cámaras, teléfonos,
access point que sean de cualquier marca, de estándar AF o AT, y se van a encender con los switches. ¿Listo? Manejamos también equipos hasta de 52 puertos, como el T1600G 52T, es interesante cuando se necesite pues, un equipo con muchos puertos y con 4 puertos de fibra. ¿Listo? La siguiente familia es la familia Jetstream. ¿Cuál es, digamos, en esencia la diferencia con la familia Smart que vimos hace un momento? Pues principalmente a nivel físico, que ya esta línea tiene un puerto de consola, ¿no? El puerto de consola es el puerto para ingresar directamente al switch para administración. Normalmente lo suelen pedir en licitaciones y bueno, en este tipo de proyectos, ¿sí? Además de que en esta línea ya lo que son los equipos PoE manejan mucha más potencia. Por ejemplo, el de 28 puertos ya maneja 384 vatios, que es una potencia pues, bastante alta para encender muchos dispositivos a través del PoE. También manejamos la línea en fase Ethernet, ¿sí? 10100 y la pues, normalmente usada 10100.000 desde puertos. Aquí es interesante este equipo. Por ejemplo, un equipo de 10 puertos con 2 puertos de fibra, ¿no? A veces que necesitan un equipo pequeño que reciba fibra óptica, son estos dispositivos. Como les comentaba, esta línea administrable tienen todos los protocolos capa 2, todo el tema de gestión a través de interfaz web, a través de consola en esta línea Jetstream, a través de comandos remotos de Telnet o de SSH también, y a través de herramientas SNMP de gestión. ¿Listo? Interesante, como les mencionaba, estas líneas T1600 y T2600 son nuevos modelos en TP-Link. Bueno, relativamente nuevos, se manejan más o menos desde hace un año, pero vinieron, digamos, a actualizar los modelos como el 2424, 3424. ¿Qué diferencias tenemos ahora con esta nueva línea y qué ventajas tenemos por el mismo precio? Les voy a explicar. Ya estas nuevas líneas 1600 o 2600 manejan el tema de enrutamiento estático, que es muy importante en una red mediana para, como ustedes saben, poder unir redes y poder que entre ellas se puedan comunicar. Esta es una función de un switch capa 3 que ahora ya la soportan, la línea T2600, que por eso se conoce también como capa 3 Lite. Además, el tema del puerto de consola se maneja a través de la interfaz RJ45 o también una interfaz mini USB, ¿sí? Para conectar, digamos, a través de un cable de celular, puedo ingresar directamente al equipo a través de comandos, como si fuera el puerto de consola. Lo que ya les mencionaba, algo bien interesante, el tema de los puertos dedicados, ya son, por ejemplo, el switch de 24 puertos, en realidad es de 28, ¿sí? Donde tú utilizas los puertos de fibra dedicados y puedes utilizar los 24 de cobre y los 4 de fibra sin ningún momento al tiempo. ¿Listo? Algo más también que trae esta nueva línea de switches, que no lo menciono aquí el slide, es el tema del dual image en el firmware como tal. ¿Qué quiere decir esto? El equipo del switch como tal tiene 2 firmware, ¿sí? Para el caso, digamos, de alguna avería que pueda haber en el equipo por cualquier tema, por ejemplo, una caída de energía o algo así que no esté protegido, se daña el firmware, él arranca con el segundo firmware que él tiene en su memoria. ¿Para qué? Para que usted no pierda acceso al equipo y no pierda el equipo, ¿listo? Entonces es una característica interesante que trae esta nueva línea T2600, T1600. Además de que pues tiene un diseño sin ventilador que le permite trabajar también de una forma silenciosa. Todos estos modelos son rackeables, vienen con todos los aditamentos para la instalación como tal en un rack estándar de 19 pulgadas. ¿Listo? Vamos a entrar en detalle en el tema de algunas características técnicas, ¿sí? Por aquí hay algunas preguntas de los participantes. Por ejemplo, el señor Edwin pregunta que si soporta Link Aggregation. Como tal, sí lo soportan estos equipos. A continuación vamos a ver esas funciones, entre ellas Link Aggregation, y vamos a mostrar cómo funcionan, ¿listo? Para resolver las dudas. Bien, entonces vamos a entrar a ver qué funciones y características técnicas soportan estos switches, ¿listo? Primero que todo, el tema de voz VLAN, por ejemplo, ¿sí? Todos estos switches administrables soportan VLANs, que es una característica que ustedes saben que es indispensable en las redes medianas, para dividir tráfico, dividir redes y hacer pues mucho más confiable y también segura y más rápida la red como tal, ¿no? Ustedes saben, para quien no sepa, pues la VLAN es una red virtual, es decir, dentro de una red física usted puede crear varias redes lógicas para poder separar el tráfico. Esa es la idea. En esencia, lo que es la voz VLAN, ¿sí? Esta función la tienen nuestros switches y lo que hace es, en términos prácticos, detectar los teléfonos que estén conectados a la red
y colocarlos en una red aparte, automáticamente. Entonces, ¿el qué pasa? Él va a detectar, tiene configuradas ciertas marcas que tienen con su ID definido y va a empezar a escanear en la red, y si detecta alguno de estas marcas, usted también puede agregar el ID de cualquier marca de teléfono que usted compre, ¿sí? Y de igual manera, el switch lo va a descubrir y va a colocar una red aparte para la telefonía, de esta manera, pues que la voz pues no se mezcle con el tema de datos, ¿listo? Entonces él detecta los tipos de teléfonos y los agrega a su red independiente. ¿Listo? Es una característica interesante en el tema de las redes LAN. Otra característica nueva que trae nuestros switches de la línea T1600, T2600, es el tema de enrutamiento estático, ¿sí? Esto como tal, y ya les mencionaba, es una característica capa 3, que es enrutamiento, el unir redes diferentes. Este slide es interesante porque, digamos, mire, aquí por ejemplo puedo crear la VLAN 1 y la VLAN 2, son dos redes, una red para lo que es el tema de datos internet y otra red para telefonía. Con un switch, por ejemplo, con el T2600G 28 MPS, usted puede crear interfaces, es decir, redes, por ejemplo, la red 1.1.1.0 sería para la VLAN 1 y la red 2.0 para la VLAN 2, dos redes independientes. Y además usted configura una interfaz de red para cada una de estas VLANs para que de esta manera puedan salir a Internet estas redes virtuales. ¿Listo? Entonces, esta característica como tal del enrutamiento estático te permite, por ejemplo, si usted quiere separar el tráfico, pero que ambos tengan acceso a Internet, o si usted desea también poder hacer un enrutamiento entre diferentes redes para que un equipo específico, por ejemplo, de un área, pueda acceder a otra, ¿sí? Esto, como les mencionaba, es una característica de un switch capa 3 que ahora ya lo traen nuestros switches T2600. Interesante. Ah, ok, aquí hay algunas preguntas. Preguntan también si el tema que si no tiene ventilador se calienta el switch. No, normalmente el diseño y las rejillas que él trae están pensados para eso, para que a pesar de que no tengan ventilador, no sufra calentamiento como tal, los equipos. ¿Ok? Bueno, continuando con más características, la idea es irles mencionando algunas características importantes, no vamos a entrar en todas, y al final vamos a entrar a un switch, a la configuración, y les voy a mostrar, digamos, en caliente en un equipo, cómo se configurarían algunas de estas características. Otra función importante que lo traen todos nuestros switches administrables es el tema de loopback detection, ¿sí? Esto específicamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un loop? Es un digamos, un enlace que se forma en la red y que puede dañar o degradar, es más, hasta tumbar una red. En términos prácticos, ¿cómo se ve? Digamos, cuando hay alguna persona que de pronto no conozca de redes y coloca un cable, ¿verdad? Y une dos puertos, uno de salida con otro de entrada, que está creando un loop. ¿Qué quiere decir? Aquí hay tráfico que no está saliendo de la red, sino que empieza a circular a través de él y empieza a saturar los switches y toda la red. ¿En qué termina todo esto? En que la red colapsa y deja de funcionar, ¿verdad? Por eso esta característica es importante. Usted activando el loopback detection lo que hace es que el switch detecte automáticamente cuando hay un loop y deshabilita este puerto para sanear a su red y que su red se mantenga funcionando de una forma adecuada. ¿Listo? Simplemente deshabilita ese puerto donde está el loop. Entonces, ¿qué pasa? Ya para el ingeniero, pues ya no es un dolor de cabeza el tema de los loops. Simplemente puede ver el switch bueno, el puerto donde tiene el problema y nada más, pero no se va a caer la red. Se puede manejar basado en puertos o basado en VLANs también, en redes diferentes. ¿Listo? Solo deshabilitaría el puerto para una VLAN determinada. Bien, características adicionales de capa 2, que por aquí algún cliente nos comentaba, el tema del link aggregation. Esto, digamos, quiero hacer énfasis en este tema porque la verdad puede ser bastante útil en sus instalaciones, en redes medianas o grandes. ¿Qué me permite el link aggregation o qué es el link aggregation? Es aumentar la velocidad o la autopista como tal, el ancho de banda, entre la conexión de switches. Bien interesante, porque ustedes saben que el cuello de botella en la transmisión siempre está en la conexión entre switches, ¿verdad? Hagamos el siguiente ejercicio. Diga usted, tiene un switch al cual se conectan, no sé, 10 cámaras IP con un alto tráfico, de pronto hay computadores que generen tema de alto consumo, de bases de datos, de videos y demás. A veces la conexión entre los switches se queda corto. ¿Usted qué hace? Activa Link Aggregation y lo que le permite es aumentar
el throughput, el ancho de banda de conexión entre switches. Aquí tenemos un ejemplo. A través de un cable, pues normalmente, obviamente, la conexión es a 1 gigabit como tal de velocidad, puede ser por cobre o fibra. Y entonces usted activando Link Aggregation debe conectar físicamente otro cable entre los dos switches, activar esta función, y de esta manera ya no tendría 1 giga, sino tendría disponible hasta 2 gigas, ¿sí? ¿Hasta cuántos puertos puedo colocar? Puedes colocar hasta 8 puertos de conexión entre los dos switches, es decir, hasta 8 cables. Normalmente se manejan 2, ¿no? Porque siempre hay un tema de respaldo. Eso también es una característica interesante. Además de aumentarte el ancho de banda, te aumenta el tema de respaldo ante caídas, ¿sí? Entonces, si se cae por algo, falla la fibra principal o el cable, no sé, se daña, hay un fallo en un hilo, entra el de respaldo a recibir todo el tráfico y no hay caída entre switches. Les estaba hablando del tema de videovigilancia, es interesante porque ustedes saben que si hay una falla entre una cascada de switches, usted puede perder tranquilamente 5 o 10 cámaras de video, ¿no? Que es un tema crítico en vigilancia. Si usted tiene activado el Link Aggregation, si así tiene falla en un cable, pues está el otro de respaldo, el otro camino para que usted no pierda las cámaras y no pierda conexión, ¿sí? Igual para que la gente que esté conectada al switch tampoco pierda internet, por ejemplo, ¿sí? Se hace a través de cables físicos como tal. Por aquí creo que hay alguna pregunta de alguna persona. Revisemos. También soporta el Link Aggregation dinámico, sí señor, que pregunta aquí el señor Edwin. También lo soporta el switch. Vamos a ver al final el tema de configuración, ahí miramos esa opción también. Aunque normalmente en redes pequeñas usted lo hace estático, configura 2 puertos en cada switch y hace el Link Aggregation. ¿Listo? Bueno, continuando con más funciones, quiero, digamos, llevar estas funciones al tema práctico, ¿sí? Para que ustedes conozcan cómo podrían usarlas. Hay otra función interesante que soportan los switches para el tema de alta disponibilidad y es el protocolo Spanning Tree, que de pronto ustedes ya los conocen. Es, digamos, una configuración que te permite tener un enlace redundante, donde hay un segundo enlace o conexión que está en espera, que está en stand-by, si es que acaso el principal falla, entra a funcionar, ¿verdad? Para que no haya pérdida en la transmisión. Normalmente se usa cuando se hacen anillos de fibra. Aquí les traigo un caso práctico, digamos que es a través de un proyecto de videovigilancia, donde usted tiene cámaras IP en poste, ¿no? Videovigilancia ciudadana. Cada poste en su punto de cámara tiene un gabinete y en el gabinete tiene un switch que es de 8 puertos, por ejemplo, con 2 de fibra. La conexión es a través de fibra. Se activa esta función de Spanning Tree, ¿para qué? Para que al existir 2 conexiones a través de fibra, esté una en respaldo. Si acaso falla la primera por tema de un corte de fibra, un hilo se quiebra o algo, entra la segunda para el tema de generar conexión y no perder las cámaras. ¿Listo? Entonces, esta función es interesante por eso, por la redundancia y alta disponibilidad que permite. A diferencia del Link Aggregation, en esta solución no se suma el ancho de banda, ¿no? Hay que tener en cuenta. Con el Link Aggregation que vimos hace un momento, sí te permite aumentar ancho de banda. Aquí no, con Spanning Tree lo que usted tiene es un segundo camino de respaldo que está inactivo y entra cuando hay alguna falla del principal. ¿Listo? ¿Para qué? Para alta disponibilidad. Creo que hay más dudas. ¿Preguntas? Ok. No, por ahora parece que no hay más preguntas. De pronto algún otro comentario. Listo. Bien. Continuando con la... Ah, ok. ¿Cuánto es el tiempo de conmutación en una falla? Es una muy buena pregunta. El tema de Spanning Tree se manejan varios protocolos, ¿verdad? Y nuestros switches soportan los principales, que es Spanning Tree normal, Rapid Spanning Tree y Múltiple Spanning Tree, ¿no? Como ustedes saben, el tema de Spanning Tree fue la primera versión que salió en este protocolo y el tiempo de convergencia es de 30 segundos, es bastante alto, ¿no? Entonces, normalmente no se usa este, sino que se usa el Rapid Spanning Tree, donde el tiempo de convergencia puede ser de 5 segundos más o menos. ¿Listo? Bueno, ya hablando de temas de seguridad, ¿qué puede manejar, ofrecer los switches hablando ya a nivel de seguridad, ¿sí? Digamos, a veces es interesante o pasa eso normalmente, ¿no? Que las empresas invierten en un firewall muy poderoso, costoso, para que nada pueda entrar desde Internet, ¿sí? Pero a veces descuidan la seguridad dentro de la LAN, ¿no? Dentro de la red interna. Aquí es donde pueden ayudar los switches. Los switches ayudan al tema de seguridad interna, ¿sí? ¿Qué pasa?
Normalmente, si no hay seguridad, un computador extraño puede conectarse a cualquier puerto, acceder hacia un servidor, acceder hacia algún archivo, hacia alguna información que sea confidencial, ¿verdad? Ustedes con estas estrategias de seguridad, el administrador puede apalear un poco ese tema. ¿Qué tan seguro puede ser? Depende de lo que usted quiera, ¿sí? O sea, puede usted obviamente dejarlo sin seguridad o puede ya adicionarle características que le permitan cada vez ser más robusto en este tema. Por ejemplo, aquí tenemos una función. Se llama IPMAC Port Binding. ¿Qué quiere decir esto? Esto te permite una máxima seguridad a nivel de puertos. ¿Cómo? Digamos, ligando o uniendo a una configuración donde debe coincidir la MAC del equipo, la dirección MAC del computador, por ejemplo, que se conecte en determinado puerto y que tenga determinada IP. ¿Sí? Entonces, tiene que cumplir esas características para que pueda tener conexión a la red. ¿Sí? Entonces, alta seguridad en este tema, ¿sí? Porque ahora, digamos, no basta con que un equipo, ok, no, el que tiene el privilegio está el IP, entonces me pongo esa IP y listo, puedo navegar. No, ya, porque él, digamos, el switch chequea que tenga la MAC, que tenga la IP y que esté en tal puerto para darle el acceso a Internet. Entonces, esto, digamos, esta configuración, mira, aquí, digamos, va un computador, chequea que está en la tabla, que coincida, y le dice, bueno, en este caso no coincidió una de los parámetros, que por ejemplo, aquí viene a ser como tal la IP, entonces le dice, usted no es un computador permitido, no le deja entrar. Pero si usted, digamos, coloca el computador, también él dice es un router, no lo deja ingresar. Pero si colocaría, digamos, la configuración correcta, va a poder tener acceso a la red. Creo que hay más preguntas también, vamos resolviendo algunas dudas. Sí, señor, hay una pregunta, ya vamos a entrar al tema, del tema de servidor radius. Sí, se maneja el tema de autenticación por servidor radius, lo manejan nuestros switches, lo vamos a ver en el siguiente slide. El tema de autenticación por servidor radius, para quien no lo conoce, es para acceso a la red. Entonces, digamos, si yo me conecto al switch, previamente me va a pedir un usuario y una contraseña para permitirme conectar a la red y a Internet, ¿sí? ¿Contra quién valida el switch? Contra un servidor radius que esté en la red. ¿Cómo lo hace? TP-Link tiene un cliente de radius que usted instala en los computadores y él es el que va a permitir ingresar usuario y contraseña que lo valida con este servidor de autenticación para permitirle entrar a la red. Entonces, de esta manera, ¿qué ventajas tiene? Ya estos usuarios de red siempre son, digamos, los mismos que manejan. Cuando hay un servidor radius en una red interna, el mismo usuario es el que usa para, digamos, encender el computador, para entrar al Wi-Fi y demás. Ahora lo usaría para entrar a la red como tal. ¿Listo? Si es soportado entonces esta función, es la 802.1x, que es autenticación a través de servidor radius para ingresar a la red, solo quien esté autenticado. Hay otra función interesante, el tema de HCP snooping, y es para detectar de pronto algún router. ¿Cuál es la explicación física? Digamos, en una red le pueden colocar un router pequeño, por ejemplo, sin que usted se dé cuenta y empieza a generarle conflictos, porque hay muchos equipos, porque hay otro equipo entregando direcciones, ¿verdad? Entonces, el switch lo que hace con esta función es determinar que si el router que está en la red no es confiable, lo va a deshabilitar, ¿listo? Y de esta manera va a permitir que solo un DHCP exista en la red como tal, ¿listo? Bien. Ok, me preguntan que estas características para qué líneas aplican. Entonces, como tal, todas estas funciones que estamos viendo aplica tanto para la línea Smart como la línea Jetstream. Es decir, los modelos T1600, que es como el que tenemos hoy en promoción, que nos hablaba Alejandro, o como la línea T2600, en switches de 10, 24 o 48 puertos administrables. ¿Listo? Otra función interesante, ya que ustedes son fuertes en el tema técnico y pues, digamos, pueden entender fácilmente, a nivel de seguridad es el port security, ¿no? Aquí sí vamos a nivel de puertos, ¿sí? Digamos, aquí el slide lo muestra, por ejemplo, el puerto 13, solo le voy a permitir a un computador que tenga tal MAC determinada, ¿listo? Si el computador no tiene esta MAC, se bloquea y no le permite la entrada al puerto. Si el computador tiene la MAC adecuada, la registra y le da acceso a Internet. Todos esos son temas de seguridad que yo sé que normalmente
no se instalan, pero sí es interesante que ustedes las revisen para mayor seguridad en la LAN. Como les digo, a veces se protege mucho hacia Internet, ¿verdad? Un firewall, que no haya ataques desde afuera, pero ¿qué pasa adentro, sí? Cualquier intruso puede conectarse a un switch y pues hacer, digamos, estragos en el tema de robar información o generar problemas en la red, ¿listo? Entonces ahí es donde es importante el tema de seguridad. Hay una función adicional que es muy utilizada y conocida que se llaman las ACLs o listas de control de acceso, ¿verdad? Nuestros switches también las manejan. Aquí es más específico donde usted crea una regla y donde usted le dice, por ejemplo, los computadores de tal segmento IP, que es del departamento logístico, no pueden acceder al servidor de cámaras o al servidor contable, ¿sí? De esta manera es como reglas de seguridad, pero más específicas, para permitir o denegar, normalmente es denegar, el acceso de algunos segmentos o redes hacia algún servidor. Se usa normalmente. ¿Listo? Bien, vamos a entrar a la parte interesante de configuración de los switches. Vamos a ingresar como tal a un dispositivo. Yo sé que ahorita pues, es un poquito pesado todo el tema técnico que acabamos de ver, pero ya lo vamos a aterrizar hacia la configuración de un switch para que ustedes puedan entender más fácilmente. ¿Qué topología estamos manejando? En estos momentos tengo aquí conectado un switch de la línea T1600G, es el T1600G 28TS, el que está en promoción, switch de 28 puertos con 4 puertos de fibra, full capa 2 administrable. Lo tengo conectado hacia el router como tal de internet y estoy conectado a él desde mi computador hacia el switch. Tengo previamente unas configuraciones que vamos a conocer un poco. Primero quiero ambientarlos un poco hacia lo que es el switch como tal. El switch como tal viene con una dirección IP por defecto, que es la 01, pero yo previamente ya le configuré otra red para poder ingresar directamente a él. ¿Listo? Por defecto, el usuario y contraseña es admin. Usted obviamente lo puede cambiar luego de ingresar. Y esta es la interfaz de configuración del switch. Como yo les mencionaba, hay varias formas de acceder a los switches. Tú puedes acceder por comandos directamente, comandos remotos telnet SSH, a través de gestión de SNMP o también, como lo estamos haciendo en este momento, a través de la interfaz web. Como ustedes pueden ver aquí en la parte, primero lo que voy a mostrarles un poquito la interfaz y que conozcamos algunas de las funciones sin entrar en detalle. Posteriormente sí vamos a detallar cómo configurar VLANs y cómo configurar el tema de link aggregation. ¿Listo? Miren, entonces en el tema de System Summary, aquí le muestra el estatus de todos los puertos. Los que están en verde son donde está conectado el puerto 8, donde estoy recibiendo el router, el puerto 1, donde está mi computador. ¿Hay alguna información básica? Ustedes pueden colocar descripción, algún nombre a su dispositivo para distinguirlo de la red y locación donde esté ubicado, rack 1, rack piso 2, rack piso 3, donde esté, ¿verdad? Se puede configurar el tema de la hora como tal para que la tome directamente de internet o para que la tome del computador. Bueno, son configuraciones sencillas. Algo que de pronto no los mencioné, todas las nuevas líneas, T1600, T2600 maneja el tema IPv6, que es interesante, que a veces lo suelen pedir en proyectos, también lo soporta IPv6. Vamos a pasar rápidamente aquí en la interfaz para que conozcan un poquito el tema de administración de usuarios. Simplemente es el usuario que tiene privilegios para ingresar al switch, hacer cambios, sería el usuario como administrador, y el que solo pueda visualizar o hacer visualizaciones sería el usuario guest o invitado. Herramientas como tal que trae el dispositivo, System Tools. Aquí es interesante, la configuración de boot o de inicio. Como les mencionaba en la presentación, los switches traen dos imágenes, dos firmware como tal cargados, para temas de si falla uno, hay una falla, como les decía, eléctrica, puede arrancar con el segundo y el equipo se restaura sin ningún problema. ¿Listo? Temas de configuración, tú puedes grabar una configuración o restaurar ya, importar una configuración que usted saca un backup de configuración del switch, la carga. Está el tema de sacar el backup como tal, un archivo de respaldo, actualización de firmware, reinicio del equipo o reseteo a valores de fábrica del equipo. Está el tema de control de acceso, como les mencionaba, se puede acceder por comandos, a través web o SNMP. Aquí está la configuración para permitir acceso web, para permitir acceso de Telnet o permitir acceso SSH por comandos a la IP directamente. Este es el tema de System como tal. Ya entremos a ver algunas ya funciones avanzadas del equipo. En el tema de switching está todo el tema de port. Aquí en port es donde
Hay algunas configuraciones interesantes. Por ejemplo, el loopback detection que yo les mencionaba. Activada esta función, él me va a detectar el status cuando hay algún puerto donde hay un loop, donde hay un bucle que vaya a bloquear el switch, él lo, digamos, lo deshabilita y te va a mostrar aquí el status si está bloqueado. ¿Listo? Eh, para temas de monitoreo, digamos, o pruebas con switches, maneja el port mirror, que es, digamos, un puerto como reflejo o espejo de otro para ver el tráfico, para hacer un estudio de qué está pasando en algún puerto. Usted puede colocar un sniffer o un software que escanee todo el tráfico en un puerto que sea un puerto espejo o puerto mirror. Maneja el tema de link aggregation, que más adelante les voy a mostrar cómo configurar. El tema, ¿se acuerdan? De unir anchos de banda. Hay diversidad de funciones, no voy a entrar en detalle. Por ejemplo, el monitoreo de tráfico te muestra cuántos paquetes está consumiendo cada puerto y te da algunas estadísticas referentes a este tema. ¿Listo? Manejamos el tema de MAC address para la tabla MAC del switch como tal, las direcciones MAC que él está aprendiendo cuando se conectan al switch, o también las puede generar usted, colocarlas estáticamente dentro del switch. Manejamos todo un tema de VLANs, que es el siguiente laboratorio que vamos a hacer. Está el tema de Spanning Tree, que ya les mencioné un poco. Multicast soporta. Interesante el tema de enrutamiento estático, donde usted puede crear varias interfaces como tal en el switch, por ejemplo, varias redes, y hacer enrutamiento a través de esta función de static routing para poder unir redes, ¿verdad? De esta manera. Hay muchas más diversas funciones que soportan los switches que sería interesante pues que ustedes vayan aprendiendo poco a poco. Bien, características adicionales que maneja a nivel de seguridad, lo que ya hablábamos, el tema de autenticación contra radios, aquí está, la configuración del servidor contra el cual se va a autenticar, por ejemplo, y en qué puertos lo va a hacer. En el tema de maintenance, te muestra una utilización del CPU del switch y la memoria que él está utilizando también, qué tanto se está cargando el equipo. Por último, tenemos la configuración para hacer cambios. Bien, lo que acabamos de hacer es un poquito de ambientación hacia la interfaz de configuración del switch. Vamos a proceder a hacer una práctica. Por aquí creo que hay más preguntas. Ah, ok. ¿Cómo se cambia la IP del equipo? Muy buena pregunta del señor Martín. Bien, en esta nueva familia de switches cambia un poquito el tema de la dirección IP. ¿Por qué? Al soportar el enrutamiento estático, soporta generar varias interfaces. ¿Esto qué quiere decir? Que él puede tener varias IPs. Usted le puede colocar la IP, por ejemplo, 2.1 para una red o para otra red puede ser la 3.1, ¿sí? ¿Dónde cambiamos la dirección IP? Usted va a esta función que dice routing como tal, y aquí donde dice interface, aquí es donde usted cambia la dirección. Aquí está la interfaz como tal por defecto que él trae y usted simplemente le da a editar y le va a colocar la dirección IP que usted le quiera dar al equipo. En este caso yo le di la 200, ¿sí? ¿Por qué, digamos, vienen interfaces? Porque como les comento, si usted maneja varias VLANs, puede crear aquí agregar y crea una nueva interfaz que puede ser otra IP para el mismo dispositivo. ¿Listo? Entonces, a modo de resumen, es en Routing Interface, editar. Allí es donde usted cambia la dirección IP del switch. Bueno, continuemos con la presentación. Vamos a proceder a hacer una práctica de configuración de VLAN como tal en el switch. ¿Listo? Entonces, vamos a ver rápidamente para que se den cuenta cómo sería la configuración de las VLANs. Bien, entremos a la configuración del switch como tal. ¿Dónde estamos? Aquí está el switch. ¿Dónde está la configuración VLAN? En la función VLAN 802.1Q. Aquí es donde usted configura. Por defecto, el switch viene con una VLAN creada, que es la VLAN System, que es a la que pertenecen todos los puertos, perdón, del switch. En este ejemplo vamos a crear dos VLANs. Una VLAN que sea para el departamento A, por ejemplo, comercial, y el departamento B, que es ingeniería. Entonces vamos a crear dos VLANs. La una tiene como identificador 100 y la otra la 200. ¿Listo? Entonces previamente están creadas, se las voy a mostrar. La vamos aquí en editar. Simplemente se le da a crear VLANs y usted le asocia los puertos a esa VLAN. Me explico. Para la VLAN departamento A, yo le dije que a esta VLAN pertenecen del puerto 9 al 16. ¿Cómo los coloqué? Como puertos ANTAC no tagueados. ¿Qué quiere decir? Que a estos puertos como tal voy a conectar
dispositivos finales, como computadores, impresoras, access point, bueno, cualquier dispositivo que se conecte, principalmente portátiles, ¿sí? Pero igual pertenecen a la VLAN, pertenecen al departamento A, ¿listo? ¿Qué pasa? Adicionalmente a esto, coloco el puerto 23 como puerto tag, o sea que tiene la marca que está tagueado, ¿sí? ¿Por qué el puerto 23? Porque yo en este puerto 23 vamos a hacer el ejercicio que tenga un access point, por ejemplo, al cual voy a mandar las dos VLANs. Es decir, el access point me va a radiar dos redes inalámbricas, una para el departamento A y otra para el departamento B, que estén asociadas a estas VLANs, ¿sí? De igual manera, si usted va a hacer una cascada para difundir las VLANs en la red, por el puerto donde usted vaya a hacer la cascada o conectar el siguiente switch, también debe colocarlo como tag para que él pueda transmitir esta VLAN. Entonces, a modo de resumen, ¿cómo es? Simplemente donde voy a conectar computadores del departamento A, los coloco como los puertos ANTAG y donde vaya a conectar, donde vaya a ir el switch para la cascada o conexión entre switches, lo coloco como tag. Igual si voy a colocar un access point para que me radie varias VLANs, también le coloco como tag en este caso. Simplemente seleccionas el puerto y lo aplicas. Como les digo, tener claro que los ANTAG son equipos finales portátiles y los TAG la conexión entre switches. Adicionalmente, hay que configurar aquí en el port VLAN, asociarlos esos puertos que están con el ID 100, del 9 al 16, usted le da el ID 100 para que el switch sepa que pertenecen a esa VLAN. Se hace lo mismo con con la otra VLAN que creamos, le damos crear VLAN y le colocamos el ID como tal, identificador 200, un nombre, departamento B. A esta VLAN pertenecen solo 4 puertos, que son diferentes, ¿no? Le coloqué del 17 al 20, donde van a ir los computadores de la VLAN del departamento B, ¿sí? Que puede ser contabilidad, por ejemplo, ¿sí? Y de igual manera, también coloco el puerto 23, que es donde iría un access point para que radie tanto la VLAN 200 como la VLAN 100, ¿verdad? De igual manera, si haría la cascada por el puerto 24, también lo colocaría como tag para que se puedan transmitir las dos VLANs entre switches. Como se dan cuenta, la configuración es sencilla. ¿Qué hay que tener en cuenta? Se crean las dos redes, ¿verdad? Simplemente, donde usted vaya a conectar computadores es un puerto ANTAG y donde vaya a conectar entre switches es un puerto tagueado como tal para que se difundan las VLANs. ¿Listo? De esta manera tendríamos ya la configuración, es sencillo. También en la VLAN 200 del departamento B, que la llamamos así, también configuro por config, digo que estos puertos pertenecen a la VLAN 200. Simplemente les coloco aquí el 200 y digo que pertenecen los puertos que ya agregamos, que es el 17, 18, 19 y 20. Ya lo había hecho previamente. ¿Listo? Importante, una vez se hagan configuraciones, ir aquí a Save Config y darle salvar para que guarde los cambios. De lo contrario, si usted no hace eso, si el equipo se desconecta de la energía, pierde las configuraciones. ¿Listo? Bueno, allí está el tema de la VLAN configurada. Pues espero haya sido claro. La idea es que pues, lo puedan hacer ustedes también con sus switches como tal. ¿Listo? Vamos a ver si hay alguna pregunta adicional. Parece que no. Vamos a ver si hay algún comentario adicional. Parece que hay alguna otra pregunta por aquí. Bueno, bueno, hay varias preguntas. Yo sé que este tema de VLANs es bastante utilizado, ¿no? Entonces siempre hay varias dudas. Ok, aquí hay varias preguntas. Bueno, pues vamos en orden. El señor Alex pregunta que si el switch, que al restablecer su IP por defecto, luego de haber sido configurado o respaldado, ¿a qué se debe? Ok. Bueno, normalmente, digamos, si usted salva la configuración, él no debe resetearse ni volver al tema de la IP por defecto. Solo volvería a la IP por defecto si le hace un reset como tal al dispositivo. ¿Cuál es la recomendación? Que actualice el firmware del equipo, del switch, que siempre tenga el último firmware, ¿no? Porque si puede hacer algún bug o algo así, con el último firmware se corrigen estos problemas, ¿listo? Entonces la recomendación, si tiene algún problema de pronto que no le guarda la IP o se le cambia, sería de actualización del firmware, donde lo puede verificar en la página de TP-Link de Estados Unidos, que es la que tiene los últimos firmware de los dispositivos, ¿listo?
Aquí hay otra pregunta. Me preguntan que si puede crear VLAN sin necesidad de reservar un puerto físico. La verdad es que no. Digamos, ¿cuál es el sentido de una VLAN? Una VLAN se crea para aplicarla hacia un grupo de puertos, ¿sí? Entonces, como tal, usted debe crearla. Es más, si no hay ningún equipo que se conecte a la VLAN en ese switch, usted debe crearla para colocarla en el puerto de cascada y que pueda ser difundida a través de la red, ¿verdad? Entonces, siempre hay que asociar una VLAN a un puerto. El señor Edwin pregunta si soporta QoQ. Sí, señor, soporta esta función de QoQ, que es una VLAN dentro de otra VLAN, ¿no? Que es ya funciones más avanzadas que usan en operadores para un tema de túneles a través de VLAN. Es decir, que vaya una VLAN dentro de otra VLAN, ¿sí? También lo soporta, señor Edwin, el QoQ. ¿Listo? Ok, hay otras preguntas. El señor Santiago dice, si voy a conectar un switch sencillo capa 2 al 23, ¿se debe también poner el target? Aquí es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Entonces volvamos acá al tema de la configuración. Entonces, ok, está el puerto 23 y está tagueado, ¿verdad? Si usted va a conectar un switch que conozca de VLANs, por ejemplo, la línea AC Smart o Smart, que maneje VLANs, usted lo puede dejar como tag y no hay problema, le va a transportar a la VLAN. Pero si usted va a conectar en este puerto un switch no administrable de los pequeños de 8 puertos económicos, esos switches no conocen de VLANs. Entonces, si usted le conecta aquí, lo que deja como tag, no va a funcionar. En ese caso, usted debe dejarlo como untag para que pueda desplegar la VLAN como tal, ¿listo? Pero solo podría desplegar una. Entonces, eso es importante, la pregunta es muy buena para tener en cuenta ese tema, que usted coloca tagueados cuando el siguiente switch conoce de VLAN, ¿sí? Soporta VLAN. Si no soporta VLAN, usted debe dejarlo con untag, de lo contrario no va a pasar el tráfico. ¿Listo? Hay otras preguntas. Ok, hay varias preguntas, la verdad. Está interesante aquí el tema. Quisiera empezar a resolver todo, pero me gustaría terminar aquí con 2 slides de la presentación y pasamos a resolver más preguntas como tal. ¿Listo? Bien, hablando en temas de configuración, ya miramos un poquito, digamos, de una forma rápida, el tema de VLANs. Ahora quisiera que conozcamos un poco cómo configurar el tema de Link Aggregation, que para recordarles es el tema de aumentar ancho de banda entre switches colocando un cable adicional, ¿sí? Esta configuración es bastante sencilla. ¿Dónde la hacemos en el switch? Está aquí en la parte que dice, espérame, eh, ¿dónde está? Vemos. Aquí está, en switching LAG, ¿sí? Link Aggregation. Normalmente se lo configura estático, tú creas un grupo, ¿sí? Por ejemplo, el LAG 1 y le colocas 2 puertos. En este caso coloqué el puerto 20 y 21 y le doy a aplicar. Debería ir al otro switch también, ir a la misma parte en Link Aggregation, Static Link Aggregation y también configurar el puerto 21 y 22. Simplemente habilitando esta función ya podría conectar 2 cables entre los switches, entre los puertos 21 y 22, y ya tendría pues mayor ancho de banda de conexión entre los switches y respaldo por si un cable falla está el otro camino para la configuración. Esta es la configuración estática sencilla, también manejamos la dinámica que preguntaba algún cliente, pero pues la normalmente usada es la estática en redes pues medianas o pequeñas donde estamos más enfocados. Bueno, ahí miro que hay bastantes preguntas y interesante empezar a resolver las dudas que se tienen. Entonces, vamos a proceder a ver qué más preguntas podemos resolver, ¿verdad? Listo. Ok. Mostrar preguntas respondidas. Quisiera ver, aquí no se me despliega. Ok, aquí ya las pude desplegar. Listo. Continuemos con las preguntas que hay varias personas que tienen dudas en este tema de VLANs y switches. Y vamos revisando el tema ya miramos el tema de cuando conectamos. Aquí hay la siguiente pregunta. Un cliente nos pregunta cuál es la diferencia entre el 1600G 28PS y el 1600G 28TS. Buena pregunta. La diferencia es que uno es PoE, y Alejandro me
bueno, me respaldo aquí con la pregunta, el PS es PoE y el TS no lo es, ¿sí? Simplemente es eso, que soporta tecnología PoE. En cuanto al tema de Telnet, sí, se maneja Telnet para el tema de acceso remoto a través de comandos, lo manejan todos los switches administrables. El webinar sí será publicado, Macrotix está haciendo la grabación para poderles enviar el enlace después. Bueno, el tema de link aggregation ya lo acabamos de ver, es sencillo, como se pueden dar cuenta. Hay más preguntas de VLANs. Ok, que si se puede colocar una VLAN, perdón, un puerto hacia varias VLANs. Sí se puede, siempre y cuando el puerto que usted use sea tagueado, es decir, hablando de VLANs, como aquí por ejemplo tenemos la VLAN departamento A y departamento B, si se dan cuenta, ambas comparten el puerto 23. ¿Pero por qué? Pero ¿cuál es la particularidad? El puerto 23 en ambas VLANs está como tag, ¿listo? ¿Por qué? Porque al ser tag, él permite transportar varias VLANs por un solo puerto, ¿listo? Si usted lo coloca como ANTAG, solo debe pertenecer a una sola VLAN. ¿Ok? Eh, vamos a ver si hay otra pregunta. Creo que con eso estamos finalizando. Ok, hablan también del software TPNMS. Ya lo vamos a ver a continuación. Bueno, continuemos entonces con la presentación. Vamos a proceder a conocer, sigamos, algunos casos de éxito que los vamos a ver rápidamente. La idea es hoy entrar más al tema práctico, pero vamos a ver, conocer algunos casos de éxito. Hemos manejado casos de éxito, por ejemplo, con el Colegio del Rosario Santo Domingo, con switch de fibra, de 12 puertos de fibra, 5412F, y switches 2424, los anteriores para todo el tema de acceso, con 4 puertos de fibra. ¿Qué topología se manejó aquí? El switch principal, al ser un switch de 12 puertos de fibra, es el switch core que recibe las conexiones por fibra óptica de todos los demás. ¿Listo? Este fue el despliegue que se hizo con estos switches administrables. Manejamos soluciones también con media converter para el tema de fibra entre diferentes puntos, hacia puntos de cámara, no con switches, pero sí a través de nuestros media converter. Convierten UTP a fibra óptica, videovigilancia a través de esta solución para que quienes manejen este tipo de soluciones. Se manejaron 350 unidades hacia punto de cámara y hacia centro de monitoreo con este tipo de soluciones. No ahondamos hoy en estos equipos, pero para que los conozcan, manejamos soluciones con fibra multimodo, monomodo, a dos o a un hilo. Por último, tenemos una solución también a nivel de switches, donde se usa nuestro switch capa 3, que es el 2700G, con conectividades a 10 GB, ¿sí? Y switches de acceso de 48 puertos administrables para desplegar 150 access point dentro de esta línea de esta solución en este edificio como tal. ¿Listo? Bueno, quiero mostrarles algo del software TPNMS que lo habíamos mencionado, ¿verdad? Quisiera conozcamos también acerca de esta herramienta como tal. Vamos a ver si aquí está. Vamos a mostrar esta solución. Bueno, ¿qué es interesante y qué plus tiene TP-Link a la hora de hablar de switches? Tenemos una herramienta. Esta herramienta es gratuita. Se llama TPNMS, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Es una herramienta de gestión de redes, ¿sí? ¿Qué es gestión de redes? Es monitoreo de los switches, ¿sí? Entonces, desde un switch, desde un computador, perdón, usted puede gestionar sus 15, 10 o todos los switches de su red que sean administrables para desde un software fácilmente poder ver, por ejemplo, mirar cuál es el switch que más tráfico tiene, cuál es el estatus de cada uno de los puertos del switch, por ejemplo, ¿sí? Cuál es el consumo del CPU, de la memoria de cada switch, te lo muestra en términos gráficos y te genera también alarmas y reportes si, por ejemplo, un switch se desconectó o si está fallando un puerto, se bloqueó un puerto o de pronto se excedió en el tema del CPU, está al tope, todo esto te genera alarmas. Te permite actualización de firmware desde la herramienta, enviar al firmware y actualizar los switches todos de una vez, digamos, desde el software y también mandar configuraciones hacia los switches. ¿Listo? Esta herramienta es relativamente nueva, importante que conozcan. Es compatible con con los switches TP-Link, perdón, desde la línea administrable, es decir, la línea Easy Smart no la soporta, porque no soporta el protocolo SNMP, que es el que maneja esta línea. Entonces, pero igual manera, la línea JetStream, la línea Smart, los switches capa 3 Full, son administrables desde esta herramienta. Interesante,
porque es gratuita y ustedes pueden, digamos, quitarse el dolor de cabeza de entrar a cada switch y ver qué pasó, cuál es el problema, por qué se bloqueó. Desde el software lo pueden manejar. Eh, Preguntas que suelen hacer, ¿es compatible con otras marcas, es decir, otros equipos SNMP, otros switches del mercado? La respuesta es sí, sí es compatible, pero usted simplemente puede hacer, digamos, una lectura de la información, más no puede hacer configuraciones, ¿sí? O sea, de esos otros switches de otras marcas que sean SNMP, usted puede entrar y descubrirlos y verlos, pero no puede empezar a hacer monitoreo como tal de los puertos y demás. ¿Listo? Tengo la herramienta aquí instalada, quiero mostrarles rápidamente, de igual forma, no es la intención pues de la capacitación entrar en profundidad con la herramienta, más bien era pues el tema de la configuración de los switches, pero de todas formas quiero mostrarles. Aquí, bueno, la herramienta es gratuita, corre sobre Windows, usted la descarga en nuestra página y se lanza y se inicializa a través de un navegador. ¿Listo? Por ejemplo, esta es la pantalla principal. Usted le da aquí customizar portal o arreglar portal y usted le dice, bueno, herramienta, muéstreme lo que yo quiero ver. Entonces, por ejemplo, le puede mostrar el estatus de los dispositivos, las últimas 10 alarmas que ocurrieron, ¿sí? Hay un tema de, por ejemplo, utilización de puertos, le puede mostrar qué puertos de cada dispositivo, cuántos están usando, el CPU, el top 10 de los dispositivos que más se les ha usado la memoria, el top 10 de quien más se les ha usado el tema del CPU, ¿sí? El top 10 de los switches que más tráfico han movido el día de hoy, ¿sí? Las interfaces que más tráfico han desplegado, ¿sí? Todo esto, el top 10 de las interfaces que han presentado errores, ¿sí? Todo esto se lo va a mostrar aquí, digamos, gráficamente en una lista con todos los switches. Interesante para el tema de configuración, si usted va a agregar algún dispositivo, algún switch TP-Link, lo primero que hay que hacer es activar la función SNMP en el switch, que ustedes se dan cuenta, aquí está, SNMP. Está el manual como tal de la herramienta, el TPNMS, donde usted le indica paso a paso cómo configurarlo, ¿sí? Pero en esencia es crear aquí un grupo SNMP, una comunidad, activarlo y ya en el software como tal, descubrirlo e igual forma agregarlo, ¿sí? Entonces quedaría agregado el tema del switch desde el software. ¿Qué cosas se permiten hacer? Permite cargarle el tema de la topología, cargar un mapa como tal de la red, alguna imagen, y ubicar gráficamente allí los switches y también hacer conexiones entre ellos, si es que, digamos, tiene varios switches. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, es una herramienta que tiene múltiples funciones. La idea es que ustedes la utilicen y la vayan adicionando. Y pues hay funciones, por ejemplo, interesantes como alarmas. De por sí el protocolo SNMP ya vienen con unas alarmas predeterminadas. ¿Qué alarmas pueden ser? Le puede mostrar una alarma, por ejemplo, cuando algún enlace, algún puerto se caiga, ¿sí? Entonces el puerto está caída, le genera una alarma y esta alarma es urgente, por ejemplo, la categoría urgente. Si ustedes ven en la parte acá arriba les va a aparecer si es urgente, cuántas hay urgentes, cuántas serias, cuántas hay normales, ¿sí? Entonces, allí le ayuda para que cuando el switch tenga alguna falla o alguna falla en la red, le va a mostrar directamente en el software, ¿sí? Para hacer un seguimiento, una gestión sobre, si por ejemplo, si alguien cambió, hubo un cambio en alguna IP del switch, lo va a mostrar, ¿sí? Si el CPU del switch está por sobre el 80%, también le va a mostrar esa alarma, ¿sí? Si está sobrecargada la memoria del switch, también se lo va a mostrar. Si la temperatura está muy alta o si está demasiado frío, también le va a mostrar, ¿listo? Entonces, esto es interesante que se puede hacer con la herramienta. Bueno, como les digo, la idea es que nos ambientemos un poquito con la herramienta. Ya les recomiendo descargarla, este PNMS. Viene también con su guía de configuración, que ya pueden leer en detalle. Y también pues está aquí el tema de preguntas frecuentes, que les dice qué hacer y cómo usar la herramienta. ¿Listo? Bueno, aquí para finalizar el tema de la herramienta, quiero comentarles que es un plus que tiene TP-Link para sus switches y que pues les recomiendo utilizarlas. ¿Qué beneficios me da la herramienta? Me permite de una forma gratuita hacer un monitoreo centralizado de los switches, sobre todo para tema de fallas, ¿no? Entonces usted puede ver, como ya lo mencionábamos, si el switch está sobrecargado, cuál switch es el que tiene problemas, cuál puerto es el que tiene problemas, o también generar un mapa general de la red como tal y ver cómo está desempeñándose toda su red. Esto, digamos, usted dice, bueno, yo tengo un switch, no es muy útil, pero ¿qué pasa? Tenemos clientes que han instalado 5, 10, 15, 20 switches, allí es donde es bastante útil la herramienta, ¿listo? Entonces, bueno, con eso terminamos el tema de la herramienta.
No sé si tengan alguna pregunta adicional, por aquí hay algunas preguntas y quisiera empezar a resolver el tema de dudas. Eh, Aquí hay algunas preguntas. Ujú. Bueno, para el tema de Mac, no, como tal el software corre en Windows, como tal, digamos, son las nuevas versiones, primeras versiones de software solamente está por Windows por ahora, el software TPNMS, ¿listo? Aquí hay una pregunta, si es compatible con los switches Cisco, como les comentaba, es compatible, lo va a poder descubrir, pero no lo va a poder monitorear. Para el tema de monitoreo sería con los switches TP-Link como tal. Exacto. No se podría. Ya tendría que ver usted las herramientas de la otra marca para que usted pueda monitorearla. Eso. Ok. ¿Dónde se descarga la herramienta? Usted lo puede descargar. Mire, aquí está el enlace. Lo había mostrado hace un momento. Aquí están las preguntas frecuentes. En la página de España, por ejemplo, usted puede descargarla, busca TPNMS y la descarga como tal, ¿sí? En la página tplink.es. Descargas TPNMS. Bien, otra pregunta adicional que tenemos por acá. Vamos a ver. Listo. Ok, bien. Para terminar, quiero mostrarles una línea interesante que no la mencionamos. Es la línea top en TP-Link de switches. De pronto ustedes que manejan proyectos grandes que les piden conectividad a 10 gigabit, a 10 giga, TP-Link lo soporta. ¿Con qué línea? Con la línea 2700 o 3700, que son los equipos que tenemos aquí. ¿Listo? Estos equipos son full capa 3, permiten hacer stack, es la única línea que permite hacer stack en TP-Link hasta 8 unidades. Stack es un apilamiento para que todos se vuelvan una sola unidad. ¿Listo? Normalmente, ¿qué topologías se manejan? Un router robusto como el 5120 es Internet, el switch núcleo, que es el capa 3, como el 2700, conexiones a servidores a 10 GB, ¿sí? Velocidad de 10 gigabit, velocidad muy alta, conexiones hacia los switches de acceso que despliegan VLANs a través de 1 gigabit, que puede ser en cable o en cobre. ¿Listo? Aquí están algunas características. Está el tema de apilamiento, como les mostraba. Se pueden unir los switches a través de un cable de 10 GB para lograr todo una sola unidad. Se pueden unificar hasta 8 switches, logrando un backplane de 192 GB en total en toda esta unidad, ¿sí? Y tener hasta 16 puertos a 10 GB como tal. ¿Listo? Estos dispositivos tienen sus puertos de 10 GB en la parte frontal. Es un switch de 24 puertos de cobre, 4 de fibra a 1 GB y 2 de fibra a 10 GB. Pero en la parte de atrás soporta colocarle un módulo adicional para agregarle otros 2 puertos a 10 GB que normalmente se usan para hacer el stack de las unidades. ¿Listo? Aquí está cómo se realiza el stacking. Además, tiene fuente dual, fuente de energía adicional, por si falla la principal, pues está de respaldo. También se maneja, es hot swap, digamos, se puede en caliente colocar o quitar. ¿Listo? Aquí está por último una topología más robusta que tendríamos en TP-Link, serían los switches ya como tal en stack a 10 GB, velocidad de 10 GB entre ellos, y los switches de acceso que pueden estar en link aggregation, por ejemplo, para conexión. Con esto terminaríamos ya el portafolio de switches. Les agradecería si tienen alguna duda o pregunta, aparte, bueno, de las que ya se han hecho, para empezar a terminar de resolver. Ujú. Ok, también preguntan si soportan OpenFlow, también soportan OpenFlow como tal para el tema de gestión, son otros protocolos de gestión, ¿sí? Sobre el estándar MF, no podría confirmarle esa información. Bueno, el tema de la presentación, Macrotix, pues, digamos, hizo la grabación hoy del webinar, les estará enviando el enlace para que ustedes puedan consultar cualquier duda, de igual forma, pues allí tienen, digamos, acceso al material. La idea de esta capacitación es, pues, que ustedes conozcan, como vimos hoy, que ya los switches son robustos y tienen varias funciones que son interesantes para ustedes. Me preguntan también si el link aggregation se puede hacer por fibra. Buena pregunta. Sí se puede hacer por fibra. Usted puede hacer la agregación de 2 fibras o más también. ¿Listo? También lo podría hacer.
Entonces, bueno, los invito a que adquieran los switches, a que puedan empezar a configurar, e igual en internet, en nuestra página hay muy buenas manuales, herramientas que le permiten ayudar. Preguntan soluciones industriales. No, como tal, nuestros switches son del segmento corporativo, pero no industrial. No, no manejamos una línea industrial, digamos, para ese ambiente. Los switches son, digamos, para rack, pero para un ambiente corporativo normal de oficina, ¿sí? No, no son industriales. Referente a la grabación, ya Alejandro les estará informando, les enviará un link para que puedan descargarlo. Bueno, entonces agradezco mucho su participación. Estaremos desarrollando nuevas capacitaciones, de pronto con temas más específicos que puedan ser de su interés, como puede ser, por ejemplo, el TPNMS, ya agendar una capacitación solo del software, ya con equipos montados y donde podamos ver, digamos, en caliente todo lo que nos ofrece el software. La intención de hoy era más que todo ver configuraciones básicas de los switches, como la que vimos de VLANs, Link Aggregation y pues todas las funciones que podemos revisar en la interfaz como tal. Bueno, otras preguntas. Switches PoE para telefonía. Sí, señor, es compatible con cualquier marca de teléfonos IP PoE que se conecte, siempre y cuando cumplan con el protocolo AF o AT. ¿Listo? Entonces, pues, ante todo, agradecer su presencia y, pues, su interés con la marca. Muchísimas gracias y estamos en contacto cualquier duda que puedan tener. Entonces, con esto terminaríamos aquí el webinar. Le doy aquí el paso a Alejandro para que pueda finalizar la presentación. Muchísimas gracias pues por su asistencia. Como les digo, Macrotix maneja todo el inventario y tiene disponibilidad de los equipos para que puedan cotizar o adquirir con ellos pues los equipos que necesiten. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Listo, Mario, muchísimas gracias, hombre. Estuvo muy buena el tema de la presentación. Veo que hoy hubo bastantes preguntas. De todos modos, pues digamos que el tema de las preguntas y todo demás están en nuestros correos en el momento de hacer la inscripción, están tanto el correo de Mario como mi correo, para que en el momento que requieran algún equipo, alguna capacitación, de pronto una charla o tengan dudas pues más amplio como el tema, pues tenemos dos opciones. Una es comunicarse directamente con nosotros y la otra es que Tefilín también maneja Sí, tenemos un la línea de chat call o como un sistema de soporte, exacto, un call center para el tema de soporte, que también nos podemos apoyar allí como tal. Entonces el tema ahí para el tema de los switches es bastante amplio. Digamos que ahorita lo que queríamos como tener era que ustedes tuvieran una idea de pronto qué alcances podemos llegar a tener con Tepelín. De pronto no centrarnos en que Tepelín tiene marcas o switches muy sencillos, muy básicos, ¿sí? O sea, Tepelín tiene el switch más básico por ejemplo, de 5 puertos de 20.000 pesos que vendemos nosotros acá, hasta un switch bien robusto como los Capa 3, que es una línea de los 3700 y 2700G. Entonces, en el momento que requieran pronto hacer algo, la capacitación de todo modo la vamos a subir nosotros a nuestro canal de YouTube de MacroTips para, para enviarle pues como el link a cada uno de ustedes vía mail. Entonces, para que pronto cualquier duda que tengan o algo, pues puedan revivir de pronto otra vez el video ahí como tal. Les tomo muchísimas gracias por asistir a todos ustedes. Estaremos entonces más adelante brindándoles otra capacitación pronto un poquito más focalizada en los software, en el AP Controller, que es el software del tema de los access points para soluciones hoteleras y soluciones Wi-Fi corporativas, y el tema del TPNMS, que ya es un software más de gestión para el tema de los switches. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Mario, por la Bueno, a presentación. ustedes, gracias Alejandro y a todos los asistentes. De igual forma envié pues mis datos en el chat. Si tienen alguna duda, pregunta, me pueden contactar o directamente con Alejandro para todo el tema. Ujú. Muchísimas Claro que sí, gracias y claro que un sí. feliz día. Vale, hasta luego.